Bueno, iniciemos esta parte de la filosofía del Perú, eh, con esta tercera parte de la filosofía del Perú a inicios del siglo XX, ¿no? ¿No? Y el primer periodo sería este, ¿no? Generación del centenario o los movimientos sociales, ¿no? Esto alude al centenario de la independencia, ¿no? Dado que la independencia fue, entre comillas, ¿no? La independencia fue en 1821, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Que en realidad no fue una independencia, fue solamente un cambio de denominación, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya es más el curso de historia. Generación del centenario alude porque pasaron 100 años desde la independencia, ¿no? 1921, ¿no? Entonces, y en esta época también ocurren los movimientos socialistas, ¿no? Las protestas, ¿no? Que condujeron a eso, ¿no? Eh, Chicos, ¿es verdad que me escuchan el audio bien o no? Ah, ok, ya. ¿Ahora se me escucha bien? ¿Se me escucha bien o no? Johan ya, gracias. Puse activar el sonido original. No sé, Zoom, a qué se refiere eso. Pensé que aumentaba la voz. Bueno, gracias. Gracias por avisar. Entonces, bueno, en este contexto, alude a que, bueno, también los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos socialistas que en esta época estaban surgiendo, ¿no? Ahí está. Eh, Disculpen, sí, un momento. Un momentito, un momentito. Ujú. Ok. Este, ya, ¿no? Entonces, en esta época ocurren los movimientos socialistas porque ya existía un proletariado, ¿no? A veces decir proletariado urbano es, ¿cómo les digo? Una, es una redundancia, ¿no? Porque el proletariado es urbano, ¿no? Así que ya, proletariado, ¿no? Ujú, ahí está, ¿no? Bueno, a ver, como una especie de, al marco general, ¿no? Contesto, ¿no? En esta etapa de la filosofía, no, contesto no, algo general, ¿no? En esta etapa de la filosofía del Perú está vinculada a los movimientos de que, lo que acabo de decir, ¿no? Obreros, proletariado, ¿no? Estudiantes, ¿no? Ya acá en el siglo XX la masa de estudiantes universitarios aumenta, ¿no? Ya no, eh, comparado con el siglo XIX, ¿no? Ahora es más, ¿no? Pero en esa época, inicio del siglo XX, comparados con inicio del siglo XIX, aumentó, ¿no? Intelectuales, que sería ya los que están estudiando, terminando la universidad, o los que ya terminaron, ¿no? O los que conciben ideas también, ¿no? No seriamente ir a la universidad, ¿no? Porque José Carlos Mariátegui nunca fue a la universidad, pero los que plantean ideas profundas, ¿no? Relevantes, ¿no? No solamente opiniones, ¿no? Bueno, los campesinos, que en esta época todavía eran la mayoría, ¿no? Ahora ya no, pero en esta época todavía era la mayoría de trabajadores activos del Perú, trabajadores entre comillas, porque aún se encontraban en condiciones de servidumbre, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, todos ellos, perdón, se unieron, ¿no? Y realizaron una lucha. ¿Una lucha por qué? Por reivindicaciones sociales y políticas, ¿no? Ahí está. Ujú. Bueno, y también con respecto a los intelectuales, ¿no? De esta época que participan en los movimientos sociales, se caracterizaron ¿por qué? Por desarrollar una labor filosófica y política generalmente fuera de los claustros universitarios, ¿no? Es algo que Hildebrand critica ahorita supuestamente a los intelectuales universitarios, ¿no? No todos, pero la mayoría, que abordan, están metidos en su facultad, no van a las protestas, permanecen desconectados, ¿no? De, de la realidad, ¿no? En este caso, en esta época fue al revés. Los intelectuales salían, la praxis, ¿no? Miraban a la calle, miraban, ¿no? Como Buda cuando sale del palacio, ¿no? Y ve todos los mendigos que hay fuera de su palacio y dice, no, bueno, wow, ¿no? Tengo que cambiarme igualito, ¿no? Y deja de ser Siddhartha Gautama y se convierte en Buda, igualito, ¿no? Algo así.
acá ya salen, ¿no? Ahora nuevamente los intelectuales, no todos, pero la mayoría están nuevamente en las universidades, al menos los que son los de letras, están metidos, ¿no? Metidos mentalmente, o sea, hablan de cosas pasadas, no hablan de la realidad, por miedo o por conveniencia, ¿no? Bueno, entonces, continuemos. En este periodo, la mayoría de intelectuales estaban preocupados por el desarrollo teórico de corrientes especulativas, ¿no? No todos, pero la mayoría, como positivismo y espiritualismo, ¿no? Excepto los intelectuales que se dedicaban a los movimientos sociales, ¿no? Por lo Mariátegui no era ninguno de los dos, no era ni positivista ni espiritualista. Previamente, Manuel González Prada tampoco lo era, ¿no? Entonces, por eso digo la mayoría, ¿no? Decir los intelectuales implicaría decir todos, ¿no? Todos los intelectuales, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, continuemos. Bueno, entonces este periodo, recalcando, ¿no? Abarca el periodo, por los años 1920 a 1940, ¿no? ¿No? Ahí está. Entre sus principales representantes tenemos a quienes, a este señor, ¿no? Muy conocido, súper conocido, ¿no? José Carlos Mariátegui Lachira, nombre materno Lachira, ¿no? Él es él es descendiente de aristócratas, ¿no? Pero él, él creó un quiebre, ¿no? Una dislocación, ¿no? Se separó de esa línea y se alejó por lo radical, ¿no? Y dio risa porque nuevamente sus descendientes, muchos se involucraron en el APRA y fueron gente de dinero, ¿no? Y actualmente tiene un nieto, Aldo Mariátegui, conocido, que es racista, ¿no? Él dice que no lo es, ¿no? Porque es algo muy, muy duro que te digan racista, pero es recontra prejuicioso y últimamente ya ni siquiera se lo toman en serio, ¿no? Pero es lo contrario, ¿no? Habla de la gente de la izquierda, o sea, es como que la antítesis de su abuelo, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Aldo Mariátegui, ¿no? Últimamente ya pasó de moda, pero hasta en boga hace 10, 15 años. ¿Qué? ¿El nieto de Mariátegui hablando más de la gente de izquierda? Wow, pero su abuelo era de izquierda. Sí, yo lo respeto a mi abuelo, pero ¿usted es racista? No, yo no soy racista. Sí, mi abuelo no era un ario, ¿no? Y bueno, sí es racista el de Mariátegui. Claro, por genética se va mezclando el hijo con el hijo de Mariátegui, se mezcló. Él primero se casó con una italiana, nació el hijo así y se le iba poniendo. Bueno, ahí está, ¿no? José Carlos Mariátegui fue el creador y conductor del movimiento peruano, ¿no? Socialista, ¿no? Fundó la revista Amauta, ¿no? Fundó la revista Amauta y a él también le decían Amauta, ¿no? Amauta significa sabio, ¿no? Sabio en el quechua, ¿no? Una palabra que casi no se usa, ¿no? No, porque a veces también yo pensaba que era profesor, ¿no? Profesor es yachachij en quechua, ¿no? Al menos en quechua yacuchano, que estudié, ¿no? Un curso básico. Yachachij es profesor, ¿no? Pues, Amaute es sabio, ¿no? Entonces algo más profundo, sabio, ¿no? Y a veces no seriamente tienes que ser profesor, no puede ser un abuelo. Dio risa porque, no, risa no, ironía, porque Marietti quería enseñar en San Marcos y no le dejaron. Dijeron, no, tú no estudió nada, le dijeron. Con eso tampoco quiero decir que no estudien nada, ¿no? Pero ahorita sí tienen que estudiar, de hecho, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que él, su conocimiento se lo basó leyendo bastante. Entonces, tienen que leer bastante, ¿no? Es importante leer, ¿no? Él leía las revistas que venían. Ah, y Leguía lo quería mandar preso, pero como la esposa de Leguía era su tía, una tal María de también, tía lejana, o sea, era prima de su mamá, entonces conllevó, perdón, tía lejana por parte de papá, o sea, era prima de su papá, una tal María Tigre, entonces le dijo, ya, lo mandó una, como se le conoce como el siglo dorado, ¿no? Y se fue a estudiar a Italia. Estudió la filosofía marxista de Gramsci, ¿no? Y ya, pues, vino empapado de ideas modernas, ¿no? Y vivió poco, ¿no? Porque le dio polio, luego le dio diabetes y murió, ¿no? Bueno, a ver, es muy conocido, ¿no? Es el intelectual socialista más reconocido en el extranjero. ¿Ya, chicos? Ok, ya, ¿no? Bueno, él propuso, resumiendo sus ideas, ¿no? Un marxismo abierto. ¿Qué quiere decir? El marxismo debe renovarse constantemente, adaptándose a cada realidad.
sea libre en contra del marxismo dogmático, que implica no cambiar el pensamiento original de Marx aplicado en el siglo XIX o la Europa, ¿no? Él no dice que no. Hay que adaptarlo, ¿no? Contexto. A ver, dice, pasa en contexto. A ver, paso contexto. Lo que dije al comienzo lo recalco, ¿no? Los sucesos mundiales, ¿no? Aún no ocurrió la Segunda Guerra Mundial, pero ya había ocurrido la Primera y estaba en boga ya el fascismo, ¿no? ¿No? Incipiente industrialismo en el Perú. Incipiente quiere decir que recién comenzaba y tardíamente, ¿no? Incipiente, ¿no? Como decir incipiente madurez, ¿no? Cuando recién maduras a los 23, 24 años, ¿no? Principalmente en textiles y minería, ¿no? Claro, porque aunque está de moda últimamente eso, ¿no? Madurar a los 20, 22, cuando normalmente antes la gente maduraba a los 16, 18 y ya era maduro, ¿no? Principalmente en textiles y minería, ¿no? Sí. Revueltas obreras y campesinas, ¿no? Al haber un proletariado, ya había, ¿no? Eh, una, eh, un factor de presión, ¿no? ¿No? Importante, ¿no? Capital norteamericano, ya. Después de la Guerra Mundial, Inglaterra es desplazada por Estados Unidos, ¿no? En el gran capital mundial, ¿no? Entonces, las riendas del mundo, Inglaterra obviamente seguía teniendo poder, pero Estados Unidos ya pasó un primer puesto, ¿no? Se podría decir, ¿no? Revolución de Octubre, ¿no? O llamada también Revolución Bolchevique, Revolución Rusa, Revolución Soviética, ¿no? Ahí está. Y todas ellas iban, Mariátegui analizó todas ellas y dijo en resumidas cuentas que todas ellas se debían al proceso imperialista, ¿no? Todo esto surgió por el proceso imperialista, dijo Mariátegui, ¿no? Ideas fueron las siguientes, ¿no? Un marxismo abierto, ahí, disculpen, repito, ¿no? El marxismo debe renovarse constantemente adaptándose a cada realidad, ¿no? Ahí, muy bien. B, el marxismo como praxis, ¿no? Es una herramienta metodológica, ¿no? Praxis práctica, ¿no? Lo que de forma ya quizás griega, más filosófica, ¿no? Repito, ¿no? El marxismo como praxis es una herramienta metodológica de un movimiento de masas, ¿no? Para el análisis de su transformación de su propia realidad, ¿no? O sea, utilizar el marxismo para cambiar la realidad, ¿no? Ahí está, ¿no? En la teoría de los mitos, dice Mariátegui, ¿no? Mito significa ideal del hombre. El marxismo moviliza las energías vitales de la masa, pueblo, ¿no? Para alcanzar el objetivo trazado. ¿Cuál es? El socialismo, dice, ¿no? La moralidad del socialismo, dice Mariátegui. Perdón, la moral del socialismo es un principio de dignidad y de recuperación universal, ¿no? Algo revitalizador, algo que fomenta la solidaridad, no el individualismo capitalista, ¿no? Sino la unión entre todos, ¿no? Como en esta época estuvo de moda también, por unos comentarios de Mariátegui, realizar estudios, ¿no? Altahuantinsuyo, ¿no? Y proponerlo como un ejemplo de socialismo, ¿no? Incluso teóricos europeos se interesaron, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Que el Tahuantinsuyo sea el imperio socialista de la antigüedad, ¿no? Y bueno, han descubierto que no es así. Que el socialismo, el Tahuantinsuyo más se pareció a un régimen oriental, ¿no? Porque hubo alta concentración de poder y también una burguesía o élite que serían los ayahuasis, ¿no? Estética y revolución, ¿no? Pero un GIF de una parte de la revolución rusa, ¿no? En sus comienzos. El arte debe correr paralelo a las luchas proletarias y estar comprometidos con una nueva sociedad, ¿no? Los soviéticos sí, efectivamente. Luego, ya en la época de Mariátegui incluso están desarrollando un arte proletario, ¿no? Un arte que fomentaba, ¿la han visto la publicidad de los soviéticos? Que fomentan mucho el color rojo, que en cierta forma, de un punto de vista perdón, un punto de vista artístico, es bastante original, ¿no? Profundo. Llega un mensaje. De educación, perdón, debe servir para educar hombres reales y debe ser abordada y planteada dentro de una perspectiva económica y social, ¿no? Obras, Defensa del marxismo y 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no? Ahí está. Esta es la obra más conocida de Mariátegui, ¿no? Claro, ha habido intentos posteriores, ¿no? 7 ensayos de la realidad contemporánea peruana, pero no, o sea, no, son copias así, intentan, ¿no? Eh, Ese fue el original, la más conocida a nivel, bueno, mundial, ¿no? Es reconocido, ¿no? Así como Arguedas con sus ríos profundos,
Es el cuento más conocido de Arguedas en el mundo, igualito, ¿no? Traducido en la mayoría de idiomas europeos, igualito. Esa fue la obra maestra de Mariátegui. O como La ciudad de los perros de Vargas Llosa, igualito, ¿no? Y en resumidas cuentas, él hace una crítica a la realidad peruana de ese entonces, citando, en toda investigación es importante citar, ¿no? Citando a varios autores, sus teorías, ¿no? Europeos también, y él dice una cosa, ¿no? Él dice una tesis importante, una idea importante, ¿no? ¿Cuál es? La más importante, el problema del indígena es el problema de la tierra, dado que en esa época el Perú en su mayoría era feudal. Había gamonales, el gamonal era como un hacendado feudal, valga la redundancia, que abusaba de las indígenas, abusaba de, mataba o torturaba a los indígenas, pasaba sexualmente también, etcétera, ¿no? Ahí está, ¿no? Y él decía, no, cuando el indígena tenga su tierra, va a mejorar. Esto cambió ya mucho tiempo después, casi 50 años con Velasco, ¿no? Velasco hizo la reforma agraria, y claro, ¿no? Y por eso los descendientes de Velasco lo odian. No, perdón, los descendientes de los gamonales que les quitaron sus tierras lo odian a Velasco, ¿no? Y de pasar a Mariátegui, ¿no? Porque decían que no, que Velasco empeoró todo, y etcétera, ¿no? Bueno, ahondaría más, pero ya me estaría desviando. Sigamos, ¿no? Voy a borrar esto. Ya. Bueno, ese señor, ¿no? Ese señor es un camaleón, porque comenzó con una idea y luego cambió de idea, ¿no? Comenzó hablando en contra del imperialismo y luego se volvió a favor del imperialismo. Pero acá esa se llama su trayectoria histórica. Vamos a hablar solamente de su parte, de su filosofía política, ¿no? A ver, Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? 1895-1979. Él sí vivió mucho más que Mariátegui, ¿no? Ahí se dan cuenta el mito de Aquiles, ¿no? Los más legendarios viven menos, ¿no? Los que dejan más huella. Fundó en Lima en 1930 la fuerza política peruana más poderosa de los últimos años, el Partido Aprista Peruano, ¿no? El APRA, ¿no? Que tanto daño le ha hecho al país. Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Luego lo refundó en México, pero los mexicanos no le hicieron caso, ¿no? Ah, está bien, ¿no? Ahí está, ¿no? El revolucionario no tenía nada más, era un partido más, ¿no? A ver, ¿qué dijo ese señor? Sus ideas se fundamentaron. También tiene una foto con Albert Einstein, pero Albert Einstein no es que haya sido su amigo. Albert Einstein tú le decías, oye, me quiero tomar una foto contigo. Y Albert Einstein decía, sí, sí, ven, ven, ven. Y te cobraba ya, $100. Y ya sacó una foto con Albert Einstein. No es muy conocida porque Einstein, como les digo, se tomaba foto con todo el mundo porque era amable, ¿no? Como era amable, se tomaba foto con todo el mundo y además cobraba. Si la abordabas no en la calle, sino en su casa, te cobraba, ¿no? Y ya sí, esa foto por eso algunos la publican, otros casi me ignoran, ¿no? Entonces, sus ideas se fundamentaron de allá, principalmente la dialéctica, ¿no? Hegeliana. Triada dialéctica, capitalismo, socialismo y, bueno, su concepto aprismo. En plan de relativismo, cada sociedad se desarrolla en su propio espacio y tiempo. Y el subjetivismo plantea así como la alternancia capitalismo industrial nacional, ¿no? Él fue amigo de Mariátegui, pero bueno, como cuando fueron creciendo, tuvieron ideas divergentes y se dijeron, bueno, mantener distancia, ¿no? Ahí está, ¿no? Tampoco tan amigo no fue. Amigo, una amistad ligera, ¿no? Obras, espacio, tiempo histórico, el antiimperialismo y el APRA, etcétera, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, ya saben, Alan García, la calidad de persona que es, ¿no? También era aprista. Bueno, contradicción. Ahí ya presenta una contradicción. En primer lugar, hablemos, ¿no? ¿Qué proponía ya, no? Coalición del Frente Único. ¿Por qué proponía eso? Para enfrentar el imperialismo, ¿no? Irónicamente, hay un movimiento de izquierda en el Perú llamado Frente Amplio, ¿no? Como que parece que se refiere a eso de allá, ¿no? Bueno, pues otra palabra, ¿no? Bueno, repito, coalición del Frente Único. ¿Por qué propuso eso allá? Para enfrentar el imperialismo. Ya, el Frente Único estaba conformado por el proletariado, el campesinado y la clase media. Clase media sería la que lleve la dirección del proceso, ¿no? Programas de Frente Único. A ver, desfeudalización del campo, ¿no? Liberación del campesino. Bueno. Que proponía cooperativas, nuevo sistema económico estatal, ¿no? Cooperativas es cuando, por ejemplo, esto es algo que se ve en la actualidad, ¿no? En los mercados, ¿no? Un grupo de, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Migrantes
ya de Apurímac. Compran un terreno baldío, o sea, un terreno que no hay nada, por una zona desolada en San Juan de Lurigancho. Y comienzan a construir. Y ese terreno, antes de construir, lo escriben como una cooperativa. Quiere decir que la cooperativa pertenece a todos ellos, que son algo de 40 personas que se reunieron, ¿no? Claro, 40 personas, obviamente no sale, comprar un terreno no sale caro, ¿no? Y además es un terreno un poco alejado, ¿no? Y ¿qué significa? Que legalmente ese terreno pertenece a los 40, no solamente a uno. Entonces ellos construyen un mercado y se lo dividen, bueno, en partes iguales, ¿no? Entonces él proponía eso, ¿no? Ya que todos sean cooperativas, ¿no? Que todos sean asociaciones como los soviets, ¿no? Parecido, ¿no? Pero sin un poder central, ¿no? Dice, ¿no? Al ocurrir el nuevo sistema económico estatal, cancelará los monopolios imperialistas, ¿no? Se dan cuenta que mucho utiliza la palabra imperialista, ¿no? Como un cliché, ¿no? Ni siquiera Mariátegui lo utilizó tanto, ¿no? Al cancelarse los monopolios imperialistas, se asegurará el dominio de la burguesía nacional, ¿no? Sin embargo, Haya contradice su teoría del Frente Único al hacer del APRA un partido político con el fin de participar en los comicios electorales y así llegar a la presidencia, asumiendo en la práctica valores y criterios de la política tradicional. Es más, ¿no? Además de pensar que la burguesía peruana no tiene los mismos propósitos del imperialismo, la burguesía peruana es igual que el imperialismo, busca ganar, traicionará a sus amigos con tal de, o a sus aliados, ¿no? Con tal de ganar más, etcétera, ¿no? Y bueno, también recalcar que en sus inicios el aprismo fue igual visto que el socialismo, fueron perseguidos y obviamente Haya nunca nunca, como le dicen, le tocaron un dedo, ¿no? Los que sufrieron fueron sus seguidores. Y al final, cuando ya estaba en los años 50, 60, normal, su partido estaba integrado, había alcaldes apristas corruptos ya, congresistas, y el hecatombe fue con el primer gobierno de Alan García, que fue una vergüenza total, y el segundo gobierno con el Baguazo, peor, ¿no? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Ese señor, Antenor Orrego Espinosa, antes de eso voy a ver las cámaras, voy a retirar a los que estén con la cámara apagada, o los que estén con la cámara congelada. Muévanse un poco, por favor, que sea así. A ver, no lo veo a Paiva. Paiva, ¿estás ahí? Villar está bailando. Hola, Villar. Muy bien, ya, a ver. No sé, bueno, ahí está. Mueva la mano, no sé. Así para evitar que estírense como Alba, muy bien. Ahí está, para evitar que sean Muy bien, Saleta ha puesto un vaso de agua para absorber las energías negativas. Muy bien. Hola, amigo. Muy bien, Lucero, a ver, ¿qué más? A ver, Cuya está haciendo conejito con las manos. Muy bien, a ver, hola Kiomi, bueno, muy bien. Y a ver, están todos, gracias, ya. Continuemos. Antenor Orrego Espinosa, ¿no? Ya. Ese señor es conocido, bueno, hay una universidad en Trujillo. Si tienes parientes en Trujillo, hay una universidad de ese nombre, ¿no? Ahorita no recuerdo, creo que es, no sé si es público o privada, pero sé que hay una pre en la Casa del Pueblo de Alfonso Ugarte. Significa que los apristas están metidos ahí, ¿no? Él tiene orientación metafísica y vitalista, ¿no? ¿Ya? El conocimiento es el secreto de la felicidad del hombre, dice, ¿no? Conocimiento es el secreto de la felicidad del hombre. O ser humano, ¿no? Ya que consuma la integración del cosmos y del hombre, dice, ¿no? Considerando así que los pueblos de América deben unirse como un pueblo para así superar la imitación de los modelos de la cultura europea, ¿no? Parecía a Vasconcelos, ¿no? Bueno, Vasconcelos es un filósofo mexicano, ¿no? Que esa es filosofía latinoamericana, que por tiempo no lo vamos a tratar, obviamente, porque ya la otra semana ya es repaso, ¿no? Y él plantea esto, ¿no? Que hay que deshacerse de... Alay, gracias, es privada, sí. Sí, porque sí, Antonio Orrego es una universidad privada conocida en Trujillo, ¿no? Gracias, Alay, continuemos. Bueno, repitiendo entonces, ¿no? Dice, los pueblos de América deben unirse como un pueblo para así superar la imitación de los modelos europeos de cultura. Pero se debe lograr ¿qué? ¿Qué se debe lograr, no? Él propuso un humanismo americano, ¿no? Que integrará el marxismo con aplicarlo de acuerdo a cada sociedad, ¿no? Parecido a lo que dijo Mariátegui, ¿no? O sea, el marxismo debe ser flexible, ¿no? No debe ser un dogma, sino se va a convertir en lo que criticaba Marx, ¿no? Que también es la religión, ¿no? La religión es el opio del pueblo, la droga del pueblo, dijo Marx, ¿no? Entonces debe ser flexible, ¿no? El problema es que también a veces es tan flexible el marxismo o se le aplica tanta flexibilidad, ¿no?
que al final es como si primero a un huevo le sacaras la clara y luego la yema. Ya ni huevo, ¿no? Igualito, ¿no? Ya como lo que hizo este filósofo que vamos a ver mencionar más adelante, el creador de la teología de la liberación, ¿no? Bueno, obras de este señor Antenor Orrego, Pueblo Continente, Notas Marginales, El Monólogo Eterno. ¿Saben qué es un monólogo, no? Cuando hablas contigo mismo, pero en actuación, ¿no? Lo que hace Carlos Galdós, ¿no? Cuando actúa, o con lo que hace Carlín, ¿no? No, Carlos Alcántara, Machín, también él hace monólogo, ¿no? Comienza a hablar consigo mismo y hace chistes, ¿no? Estación Primavera, hacia un humanismo americano, perdón, etcétera, ¿no? Bueno, ahí pueden ver por el periodo, por la imagen, ¿no? Es una imagen, obviamente, que originalmente es blanco y negro y la han pintado, ¿no? O sea, pueden ver, es en algún punto o de la Plaza San Martín o de Plazas de Armas, disculpen, ¿no? Ambos tienen esta parte de acá, estos arcos, ¿no? Con este camino adentro, ¿no? No sé la verdad si es Plaza San Martín o Plaza de Armas, ¿no? Tendría que ver en Google Maps. Bueno, la ropa alude que es verano, ¿no? Por los pantalones claros, porque la ropa clara absorbe, no rebota los rayos solares, ¿no? ¿No? La ropa oscura, como absorbe los rayos solares, es más para invierno, ¿no? Entonces, puede ser que sea verano o también primavera, ¿no? Por la casaca de este señor, si no, no sería esa casaca, ¿no? Bueno, entonces filosofía o inicios de otoño, 1940 y 1960, rapidito. Este señor, su nombre es César Guardia Mayorga, todos peruanos obviamente, ¿no? A ver, es el más importante representante de la filosofía marxista universitaria. Él sí lo desarrolló en aulas, ¿no? En debates con sus alumnos, ¿no? Señala que la única filosofía correcta es el materialismo dialéctico. Les hago recordar que ese materialismo dialéctico enfrentamiento, ¿no? Ya lo hablaba incluso Sócrates, dialéctica y luego Kant lo desarrolló más, y materialismo materia, ¿no? O sea, es una propuesta de Marx en el cual, basándose en otros autores, ¿no? En el cual dice que la historia de la humanidad es una lucha de clases, ¿no? Entre ricos y pobres, ¿no? Siempre se ha visto eso desde Hammurabi, la cultura sumeria, incluso antes, ¿no? Los griegos, ni hablar, Roma, Tahuantinsuyo, siempre ha habido una dialéctica, una lucha entre los oprimidos y los opresores. Hasta ahora, ¿no? Bueno, el verdadero ser es el material, ¿no? El verdadero ser se manifiesta en qué? ¿Cómo, no? En el hombre o ser humano, sujeto, en la naturaleza, el objeto, dice, ¿no? Dos formas de conocimiento, sensorial, los sentidos, ¿no? Y racional, la razón, ¿no? Mediante la razón se puede explicar la realidad bajo sus múltiples formas, ¿no? Ahí está, ¿no? Obras, filosofía y ciencia, otra obra es fascículos de psicología, otra obra es historia de la filosofía griega, etcétera, ¿no? Bueno, este señor, que su planteamiento es interesante. Bueno, el resumido, ¿no? Alberto Wagner de Reina, ¿no? Wagner, es un apellido alemán, de Reina es un apellido español, ¿no? Representante del existencialismo cristiano en el Perú, ¿no? Ya cuando disculpen, el espiritualismo pasó ya de moda, muchos adoptaron el existencialismo, ¿no? Ya entendiendo también que ya pasaron años, ¿no? El espiritualismo fue inicios del siglo XX, ¿no? El espiritualismo. El existencialismo también fue a inicios del siglo XX, pero ya en los años 50 en el Perú se puso de moda. Un poco tardío, ¿no? Recuerden el existencialismo, ¿quién estaba? Sartre, Camus, aunque Camus decía que no era existencialista. Bueno, entre otros, ¿no? A ver, obras, la ontología, lo que estudia el ser, ¿no? El estudio del ser, la ontología fundamental de Heidegger, también estaba de moda. Su motivo y su significación, otra obra. Perdón, todo junto es una obra, disculpen. Luego la filosofía iberoamérica, etcétera, ¿no? O sea, hay dos obras acá, las más conocidas, ¿no? Ideas principales, a ver. A ver, perspectiva de ese señor existencialista, ¿no? Ahí está. La filosofía arraiga o entra profundamente en la existencia, dice, ¿no? La filosofía no es simplemente un accidente, dice, ¿no? No es un accidente, es por algo, dice, ¿no? La filosofía no es un producto transitorio del ser humano, no es algo que viene y va, es algo permanente, dice, ¿no? Cuando te toca la filosofía ya se queda, dice, ¿no? El hombre al enfrentarse, o el ser humano, al enfrentarse a hacer filosofía, se pone a prueba. Tú haces filosofía, la lees o la practicas o la piensas, te estás poniendo a prueba, ¿no? El hombre al enfrentarse a hacer filosofía también
está realizando una entrega comprometedora e incierta, ¿no? Algo que ni siquiera él se lo puede explicar, ¿no? ¿Por qué hago filosofía? ¿Por qué leo filosofía? ¿Por qué pienso en filosofía? ¿Por qué practico filosofía, no? El acto en el cual el hombre se enfrenta a hacer filosofía, entonces, para Alberto Wagner, es una aventura, dice, ¿no? Como la canción, ¿no? Bueno, siguiendo con Wagner, la historia, ¿no? Dice que la historia es muy importante para la filosofía, ¿no? Acá les pido disculpas, los PPTs los hago con varios meses de anticipación. Y claro, algunos retoques los hago a último momento, ¿no? Pero generalmente los hago con un mes o 2 meses. Y este retoque lo hice, perdón, este PPT lo hice cuando estaba Vizcarra, ¿no? Acá me faltó retocarlo y ponerle Sagasti, disculpen más bien, ¿no? Pero bueno, la historia es muy importante para la filosofía, dice el señor Wagner. ¿Por qué? Debido a que cada acto filosófico se constituye, dice, ¿no? Asumiendo la variedad y multiplicidad de las doctrinas y sistemas, ¿no? En esa unidad superior de intención y acto de pensamiento que hay que llamar filosofía perecte, ¿no? Entonces el señor Wagner dice, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía? Y acá se resume su pensamiento. Para Wagner, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía? Lo sería en alusión a este GIF, que todos ustedes lo conocen, ¿no? ¿No? Bueno, este personaje, ¿no? Entonces, repito, para Wagner, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía? Es la muerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es la muerte? Porque la muerte en sentido de Heidegger, desde el punto de vista de Heidegger, cita Heidegger, ¿no? Es la más propia, última y decisiva posibilidad del hombre, ¿no? La muerte es la más propia, última y decisiva posibilidad del hombre, citando a Heidegger, ¿no? Bueno, el ser humano, ¿no? Eso es lo último que podemos llegar, la muerte. Entonces, este filósofo conocido de la familia Miro Quesada, que son bastantes y bastante poderosos en el Perú, que ya bueno, recién ha fallecido, Francisco Miro Quesada Cantuarias, ¿no? Considera que la filosofía científica es la teoría de los principios basados en la razón y propone la teoría del ser es la metafísica, ¿no? Expone su ateísmo nostálgico, ¿no? Él propone un término, ateísmo nostálgico. ¿Por qué? ¿Por qué ateísmo nostálgico? Ateísmo porque, según este señor, Dios no existe. Pero, y nostálgico porque el ser humano desea que Dios exista, ¿no? Sin embargo, ¿no? Bueno, concibe la solidaridad como un valor histórico concreto, ¿no? Y considera que la persona humana es su fe en sí misma, ¿no? Humanismo, ¿no? Que se aborca al ser humano, humanismo, ¿no? Plantea la creación de una sociedad justa basada en la racionalidad, ¿no? El primer gobierno de Belaúnde lo nombró ministro de Educación y sí, escribió en el Estado, planteó que se enseñe historia de la filosofía, ¿no? Historia de las religiones, wow, que es un previo para que se enseñe filosofía. Y duró un año nomás, porque, bueno, al menos hizo buenos libros cuando estaba en el Estado, ¿no? Porque el APRA lo censuró. Así como censura ministros, igual el APRA dijo que no, que está enseñando cosas de izquierda, ¿no? Él de izquierda, ¿no? Pues si él es su familia es de dinero, ¿cómo va a ser de izquierda, no? En todo caso, fue amigo de Arguedas también. Como pueden ver en el GIF, ustedes escuchan en silencio y cuando cae inconscientemente, no todos, pero quizás muchos escuchen un sonido, ¿no? Ya. Ese sonido es una reacción que su cerebro busca, ¿no? Para objetivizar la realidad, ¿no? O sea, su cerebro intenta objetivizar la realidad, ¿no? Al respecto, el señor Miro Quesada defendió la objetividad de la verdad, ¿no? Obras, la filosofía como actividad racional, humanismo y revolución lógica, etcétera, ¿no? Bueno, este periodo de los años 60 y 80, ¿no? La filosofía de este periodo, ¿no? Mira, acá un televisor, llegó el televisor al Perú, obviamente primero blanco y negro, y iba acompañado de enormes roperos, ¿no? Para que estén los transitores, ¿no? Al respecto, bueno, daba bastante chamba, ¿no? Los carpinteros también, ¿no? Muebles embarnizados, ¿no? Incluso como había una parte hueca, le ponían cajones para que, bueno, una persona pudiera guardar sus cosas, si querés, ¿no? Bueno, este filósofo fue ministro en la época de Velasco, fue nombrado ministro, ¿no? Su hermano fue un poeta, ¿no?
que le dio duro a Arguedas. Se criticaron bastante, ¿no? No personal, sino en el ámbito intelectual, ¿no? Pero es Sebastián, es su hermano el poeta. Escribió Lima lo horrible, pero él es Augusto. No confundir Sebastián con Augusto Salazar Bonilla, por favor. Ambos murieron jóvenes, ¿no? No llegaron a los 50 años. Augusto Salazar Bonilla, ¿no? Sebastián por cáncer y él también algo similar, ¿no? Considera que la filosofía latinoamericana representa las siguientes características, ¿no? Le dio duro a la filosofía latinoamericana. Tiene sentido imitativo. Es de receptibilidad universal. Ausencia de aportes originales. Existe un sentimiento de frustración intelectual, dice, ¿no? Frustración, dijo el intelectual, ¿no? Hay un divorcio entre la filosofía y el pueblo. En resumidas cuentas, la filosofía latinoamericana es copiona, ¿no? Es original y aborda cosas lejanas, ¿no? No aborda la realidad peruana, ¿no? O de ellos mismos, ¿no? Bueno, como Rubén Darío, ¿no? Bueno, el poeta, ¿no? Las características de la filosofía latinoamericana, dice Bondi, tienen como causa principal al su desarrollo y la dependencia de nuestra sociedad, ¿no? Asimismo, para lograr el desarrollo de una filosofía auténtica, dice, propone las siguientes alternativas. ¿Cuáles son, no? Primero, fue de golpe, ¿ah? Se debe llevar a cabo una revolución socialista humanista, ¿no? Esta de cajón. Debe haber un cambio de conciencia en las personas, ¿no? Se debe generar una identidad nacional, ¿no? Muy importante, sin degenerar en el extremo patriotismo, ¿no? Obras, historia de las ideas en el Perú. Ese señor es un cura, Gustavo Gutiérrez Merino, un clérigo también, con más respeto, ¿no? Recibió el premio, el máximo galardón español, ¿no? Príncipe de Asturias en Humanidades, en el año 2013. Trató de articular el cristianismo con el marxismo, pero sin aceptar el materialismo dialéctico. Plantea que la sociedad capitalista es anticristiana, ¿no? Acá quiero recalcar esto, ¿no? O sea, lo que dije anteriormente, ¿no? Con esta cuestión de a veces la flexibilidad del marxismo, ¿no? Él ya sí se fue al extremo, ¿no? O sea, tú puedes comer el huevo sin la yema y el huevo sin la clara. Estás comiendo huevo, al fin y al cabo. Pero comer huevo sin la yema, sin la clara, no estás comiendo huevo. O sea, tú puedes comer, igual, ¿no? De una parte de un pollo puedes comer, excepto las patas, excepto la pierna, ¿no? Pero si comes nada, no estás comiendo nada igualito, ¿no? Él dice que hay que aceptar el marxismo, pero sin materialismo dialéctico, ¿no? Y eso es lo principal. Es como si a ti te arrancaran la mano, sigue siendo tú. El brazo sigue siendo tú. Te arrancaran los ojos, sigue siendo tú. La boca sigue siendo tú. Tu corazón sigue siendo tú. Pero si te arrancaran el cerebro, ya no eres tú, pues. Porque ahí está la esencia, ¿no? Y te ponen otro cerebro, va a ser el cerebro de otra persona, ¿no? Igualito, ¿no? No se trae el materialismo dialéctico de Marx, ya pues es el cerebro, la parte principal, ya no es marxismo, ¿no? Pero él lo dijo así, ¿no? Sin embargo, algo de original tuvo este señor, ¿no? A ver, ¿no? Entonces sigamos, ¿no? Plantea que la sociedad capitalista es anticristiana. Bueno, no es novedad eso, ¿no? Y debe ser superada por una nueva sociedad que es socialista. Bueno, hay que dar la oportunidad porque es Perón al fin y al cabo, ¿no? Bueno, señala también que la teoría nace de la praxis, tampoco es novedad eso. O sea, la teoría nace de la práctica, ¿no? Obviamente, no de la realidad, ¿no? De la sociedad y debe ser eliminada por la luz de la fe. Bueno, este es su aporte original, ¿no? Se agregó un término marxista con la fe, ¿no? Así el reino de Dios se debe comenzar a construir aquí en la tierra, reino de justicia, igualdad y social, igualdad y paz, ¿no? Hay un aporte original, ¿no? Tratar de mezclar la religión con la indignación social, con la reflexión social, con la revolución, ¿no? Revolución no, indignación social o indignación socialista, ¿no? Obras, Teología de la Liberación. Esa obra es muy conocida, ¿no? Bastante conocida, ¿no? Es más conocida la obra que él, ¿no? Teología de la Liberación. Fue adoptada por muchos curas en los años 70 para no caer propiamente en la política izquierdista, ¿no? Entonces adoptaron el planteamiento de Gustavo Gutiérrez Merino, ¿no? Bueno, entonces un curita medio radical, medio de izquierda, decía el Teología de la Liberación, ¿no? Ahí está, ¿no? Y bueno, continuemos, a ver. A ver, a ver. Bueno, esta señora, no hay muchas filósofas, ¿no? Ahora sí, pero en esta época no. María Luisa Rivara de Tuesta, ¿no? A ver, esa señora la mencioné, ¿se acuerdan cuando hablé de la filosofía andina, la primera parte? Ahí dijo que no había una filosofía, ella dijo, no, los indígenas no tenían filosofía,
Sin embargo, sí revaloró revaloró su cultura, sus pensamientos, porque sí eran muy avanzados, tenían pensamientos profundos, pero no es filosofía, ¿no? Bueno, a ver, principales obras, ¿no? Filosofía e historia de las ideas en Perú y Latinoamérica. Se aprecia principalmente investigaciones sobre el pensamiento andino, ¿no? Prehispánico, en el cual la autora considera como creativo y original, pero no. Original, avanzado, pero no, dijo que no es filosofía, ¿no? Además, se aprecia la sabiduría de miles de años de un pueblo que en la práctica social se había organizado como una de las más importantes culturas del mundo antiguo, ¿no? Y eso cuando veo este objeto, da pena, ¿no? Porque esto realmente era, o sea, según las referencias que hay, ¿no? O sea, es algo numérico, ¿no? Números, ¿no? Pero también eran un alfabeto, ¿no? Y lo que cuando recién vinieron los españoles, ahora sí, cuando recién vienen los ovnis, ¿no? Y un impacto igual, ¿no? Cuando recién vinieron los españoles hay un impacto, ¿no? Y supuestamente los ovnis, ¿sí? Y ellos, cuando veían un tipo Camayoc con sus cuerditas, ¿no? Lo veían como si fuera así un niño discapacitado, ¿no? Así, y se burlaban de él, ¿no? ¿A dónde vas con tus pititas? Le decía, se burlaban de él. Y él hablaba en quechua, ¿no? El traductor, a ver qué está diciendo, no, que está escribiendo. ¿Qué? Y le decían, no, quémalo, y le pegaban, ¿no? Y si lo volvían a ver con sus pitas, lo ahorcaban, ¿no? Entonces los Pucamayo provocó un trastorno, recordar, pues, ¿no? La época del tahuantinsuyo de los españoles, entonces eso provocó una especie de psicosis, ¿no? Depresión, que en esa época la psicología no existía, ¿no? Pero es algo que recién se plantea, ¿no? La depresión de los indígenas cuando llegan los españoles, ¿no? No de todos, pero sí de un 60-70%, ¿no? Y ellos, así como un gato o un perrito que puede morir de pena, también los Pucamayo poco a poco se recorrían, ¿no? En las montañas y morían, ¿no? Entonces, ese conocimiento se perdió. De manera rudimentaria se podría entender que los nudos, ¿no? Que representan decimales, aunque no está muy comprobado eso, ¿no? 3 nudos, nada, y 2 nudos sería 102, ¿no? Acá, ¿no? 2 nudos, pero no está comprobado muy eso. Pero de representar actividades numéricas sí es un hecho, ¿no? Como ábacos, ¿no? Y bueno, ¿no? Y la escritura que se perdió por el genocidio epistemológico que realizaron los españoles. Bueno, ¿qué dijo Rivara de Tuesta, no? Y bueno, sería interesante saber, ¿no? ¿Qué decía, no? Pero los españoles, porque los que no recopilaron esos conocimientos, los que Pucamayo no les dio la gana, ¿no? Tenían miedo de que eso perdure, ¿no? En el tiempo, no escribieron nada, sabían el poder de plasmar en un libro, ¿no? Como las posibles acuarelas también que se decía que estaban en piedra de los incas, también dice que hay referencias de eso y también lo destruyeron. Bueno, ¿no? O las momias incas también. Bueno, a ver, Rivera de Pesa también realiza un estudio sobre los quipos, ¿no? Recalcando que fue un medio en el cual los antiguos peruanos transmitían sus conocimientos, ¿no? No solo conocimientos numéricos, sino también literarios, ¿no? Claro, últimamente decir esto no es novedad, pero recalcarlo sí es bueno, ¿no? Porque a veces se recalca lo numérico nomás, ¿no? Y no lo literario, ¿no? Hay un lenguaje que se ha perdido. Y así quizás como también el lenguaje minoico, nunca se, perdón, micénico, o nunca se sepa realmente, ¿no? Como, ¿qué significa, no? José Acosta, un humanista reformista, dice, ¿no? A ver. Estudia el aporte de José Acosta, también Rivera de Tuesta, pensador jesuita que realizó un estudio sobre nuestra realidad natural y social del siglo XVI, ¿no? Un gran cronista también, ¿no? Los cronistas no tenían muchos prejuicios. Los que vinieron ya con el virrey Toledo sí vinieron con la idea de basurear al Tahuantinsuyo, ellos sí, ¿no? Pero los primeros sí manifestaron su asombro. Pero con Toledo ya no. Con virrey Toledo ya empezó a basurear todo, ¿no? También realizó Rivera de Tuesta estudios sobre el pensamiento ilustrado, la ideología y la emancipación, la independencia, ¿no? También analiza importantes filósofos contemporáneos como los que mencionamos, ¿no? Francisco Miro Quesada Cantarias y Augusto Salazar Bondi, ¿no? Y rápidamente la última parte, este periodo filosofía actual, ¿no? Años 80 con este señor nefasto, Alan García, ¿no? Ahí está, ya lo conocen ustedes, aprista, ¿no? Comienza a partir de esta época ya, o sea, obviamente los filósofos anteriores seguían viviendo y acá hablaban, citaban filosofía anteriores a esta época, pero sus filosofías planteadas en esta época, originales surgidas en esta época, ya casi nada, ¿no? La mayoría hasta la actualidad se repite, ¿no? Lo que se escribió antes de los 80. En los años 80 ya casi no hay aportes originales, ¿no?
comienza a desarrollarse principalmente en el neoliberalismo, pero en los años 90 ya con fuerza, ¿no? Con el neoliberalismo, que fue un pensamiento económico que proponía el individualismo, ¿no? Extremo, ¿no? El neoliberalismo tiene como principales bases filosóficas el neopositivismo y el pragmatismo, ¿no? Los positivistas son recontra empíricos, ¿no? Demasiado ya. No abordan lo interior casi nada, ¿no? Y los neopositivistas peor, ¿no? Los pragmáticos también, es una corriente estadounidense, ¿no? Su principal soporte social es la pequeña burguesía. También la media, ¿no? Se imponen valores como, y ahora la alta, ¿no? También habla sobre el neoliberalismo, ¿no? Se imponen valores como el utilitarismo, o sea, hacer lo que es bueno, lo que sirve nada más, ¿no? Practicismo, individualismo, los cuales se afianzan con la ayuda de medios de comunicación masiva. Claro, ¿no? Los que lo practican son los dueños de los canales, lo proponen, lo promulgan, ¿no? Bueno, acá un yanqui, un banquero, la justicia, ¿no? Acá un capitalista que está que ya quiere que se muere el obrero, ¿no? Bueno, el ser humano es considerado útil de acuerdo a su rendimiento físico e intelectual, ¿no? Ya cuando llegas anciano no sirves, ¿no? Eso es lo crudamente el capitalismo propone, ¿no? Y el neoliberalismo también, ¿no? El proceso económico es determinado por las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Es el neoliberalismo es una forma mutante, agresiva, terrible del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo por sí es malo, pero su última evolución, tipo Cell, ¿no? La última evolución, la más maligna, es el neoliberalismo, ¿no? ¿No? O sea, según el neoliberalismo, si hay gente que se muere por enfermedades, el Estado no debe hacer nada, porque esa gente se tiene que pagar su clínica. Algo así, ¿no? Extremo, ¿no? El Estado vende las empresas estatales, privatización, y se ocupa muy poco de la crisis por la que atraviesa la sociedad, ¿no? Existe una sobrevaloración de la ciencia y la tecnología a la filosofía, concepción cientifista, ¿no? Perdón, cientificista, ¿no? Y bueno, chicos, acá su serie favorita de Ladybot, ¿no? Ahí está. Gracias por su atención. Está en París, ¿no? Esta chica no permite que su crush tenga otras parejas, les pega, dicen. A mí me vacila el diseño. Lo hizo un francés también, ¿no? Un francés, por eso la pone en Francia, ¿no? Y la animación también es hecha por un equipo francés. Y lo ven en los canales. Gracias por su atención, ¿no? Muy bien. Vamos a tomar asistencia. A ver. Voy a compartir el registro, un momento.